Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 12. Para ello les invitamos a orar al Dios eterno. Bendito, eterno y bondadoso Dios, cuán agradecidos estamos contigo por todas las bendiciones que nos concedes, por el perdón de los pecados y tu gracia bondadosa dirigiéndonos. Te pedimos en este momento que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. Lo pedimos en Jesús. Amén. Para ilustrar las etapas de la salvación y la redención, Cristo usó dos figuras del trono de Dios que a la vez son figuras del reino de Dios. Una es el reino de gracia y el otro el trono de la gloria. Cuando el hombre peca, se aparta de Dios y debe morir. Ese era el fin del género humano, pero la divinidad ideó un plan para salvar a los seres humanos. Cuando este plan se consume, con la muerte y resurrección de Cristo, se establece el trono de la gracia. Mire lo que dice el apóstol Pablo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Así que podemos acudir al Señor y encontrar gracia, perdón y restauración. Pero este tiempo de gracia va a culminar y entonces el Señor establecerá su reino de gloria o su trono de gloria. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Así que hay el trono de la gracia y el trono de la gloria. El trono de la gracia es el que estamos viviendo en la actualidad. Podemos acudir y alcanzar salvación, pero llegará un momento en que el trono de la gracia cesará y se establecerá el trono de gloria, que es el reino de Dios sobre esta tierra. Llegamos al final del libro de Eclesiastés. Es el momento de las conclusiones. Salomón nos ha dado instrucciones que nos han llevado a analizar las cosas pensando en los valores eternos, en lo que realmente es importante. Llega entonces a su conclusión, el mensaje que todos debemos guardar en nuestra mente. Veamos algunas lecciones importantes. El versículo más citado y recordado de Eclesiastés es el versículo 1 del capítulo 12. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Algunas cosas que debemos destacar. Número 1. Comienza con un acuérdate. La misma palabra que describe el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Todo lo que se ha dicho, todas las enseñanzas impartidas, tiene como objetivo llevarnos a volver nuestra mente a lo que es importante y esencial. Ahora dice: acuérdate de tu Creador. El hombre no es el resultado del azar de la naturaleza. ¿Cuántos recursos se han invertido para tratar de comprobar que el hombre es el resultado del azar? Investigaciones no han podido demostrar que el hombre es el resultado de variaciones químicas o choques de la física. La narración del Génesis es la más creíble de todas. Dios es tu creador y tu formador. Ese Dios nos ama, ese Dios nos creó para que seamos felices. Debemos acordarnos de nuestro Creador en medio de una sociedad incrédula, porque Dios es fuente de vida y paz. Él nos formó y no nosotros a nosotros mismos. Es la fuente de vida y una relación correcta con Dios nos da sentido a nuestra existencia. En tercer lugar dice: pero ¿cuándo debemos acordarnos del Creador? Dice: cuando seamos jóvenes. En medio de las vanidades del mundo, de la vida, debemos levantar la mirada y recordar a nuestro Creador en la edad juvenil, cuando se tienen las fuerzas, el discernimiento,
todas las capacidades en pleno uso, es cuando debemos buscar al Señor. Veamos al anciano sabio mirando hacia atrás y ver sus días desperdiciados, sus energías usadas para el mal, y darse cuenta que fue una decisión equivocada y terrible. Y le dice a los jóvenes: por favor, no sigan el camino de la vanidad. Ahora que están jóvenes, que pueden hacer algo útil, que pueden servir con energía, por favor, busquen al Señor. Entonces viene una advertencia: antes que vengan los días malos. Algunos comentadores de la Biblia ven una referencia a la vejez. Contrastan la energía de los jóvenes con la vejez achacosa que trae debilidades, limitaciones y molestias. Y número 5, el resultado de este estado de esos días malos es: no tengo en ellos contentamiento. Cuando se llega a la vejez con todos sus achaques, se pierde el entusiasmo y los incentivos de la juventud. Así que ya no hay felicidad en servir a Dios cuando ya no tiene manera de hacerlo. Entonces en los versículos 2 al 8 describe ese proceso de envejecimiento. Leamos el versículo 2. Antes que se oscurezcan el sol, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Este capítulo usa muchas figuras de lenguaje. El sabio rey usa las metáforas para describir el agotamiento de las facultades físicas a medida que declina la vida. Algunos consideran que cada símil se refiere a un detalle anatómico. Es evidente el significado de la alegoría tomada en conjunto. Recordad al Creador antes que llegue la vejez y dedicar la vida a propósitos que sirvan de apoyo a los demás y dedicar las energías de la juventud al servicio del Señor. Esa fue la experiencia misma de Salomón, que llega a la vejez y se reconcilia con Dios y evalúa la pérdida de tiempo dedicada a los placeres lejos del Señor. Ahora que desea servir al Señor, está debilitado físicamente. Cuando habla del sol, la luna y las estrellas, está hablando de las lumbreras. Es como la pérdida de visión, el debilitamiento de la vista por llorar demasiado ante las dificultades. Sigamos con el versículo 3. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorven los hombres fuertes, cuando cesen de trabajar las molineras, porque habrán disminuido y se queda oscuras las que miran por las ventanas. Este versículo nos habla de la disminución de la fuerza en las piernas, la columna vertebral y también la pérdida de dientes y muelas. En la antigüedad, las mujeres no entraban a la sinagoga, sino en un salón contiguo. Ellas podían ver por medio de celosías lo que ocurría adentro de la sinagoga. Quiere decir entonces que ha perdido la capacidad de ver con claridad. Versículo 4. Cuando las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse. Ahí hay una pérdida de la capacidad auditiva, pero también de los órganos de fonación y del canto, las cuerdas vocales, es decir, la voz se torna débil a medida que cruzan y pasan los años. El versículo 5 sigue con esa descripción. Leamos: cuando se tema también a las alturas y se llene de peligros el camino, y florezca el almendro y la langosta sea una carga, y se pierda el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y rondarán por las calles quienes hacen duelo. Un anciano debe cuidarse muchísimo a cada paso. Ante la fragilidad teme entrar a las carreteras e incluso su cuerpo se vuelve más rígido. El florecimiento del almendro, primer árbol que florece en Palestina, es una referencia a las canas. La langosta, también mencionada en este versículo, es un pequeño animal que se vuelve una carga y es una referencia a la pérdida de fuerza. Pierde el apetito en muchas cosas de la vida y hace una referencia a la ceremonia cercana de la muerte. Antes que llegue ese momento final en nuestra vida, debemos pensar en dar a Dios todas nuestras energías. Leamos los versículos 6 y 7. Antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la polea se rompa sobre el pozo.
antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. La cadena y el cuenco de oro se rompen, símbolo de la terminación de la vida. Es el momento en que no tienen nada más que ofrecerle al Señor. La descripción que el sabio hace de la muerte es muy interesante. El llamado es acordarnos del Creador antes que llegue la muerte, porque con la muerte termina la oportunidad de salvación. Después de la muerte enfrentaremos el juicio. Es lo que Pablo enseña en Hebreos 9:27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que los muertos ya no tienen oportunidad de arrepentimiento, y entonces definen lo que es la muerte. El cuerpo fue formado del polvo de la tierra, así que el polvo vuelve al polvo. Y el aliento de vida, el aire, vuelve a Dios quien lo dio. Allí cesa la vida. El término espíritu o ruach aparece 379 veces en el Antiguo Testamento y en ninguna de ellas es una referencia a una entidad inteligente capaz de resistir, separada del cuerpo humano. Por lo tanto, es una clara enseñanza que la muerte es el fin total de la vida. Y concluye esta sección con el versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Es un llamado a no desperdiciar la vida en cosas que son como el viento, en gastar el tiempo en cosas que se fuman, y entonces cuando no nos demos cuenta de nuestra equivocación y tengamos que corregir el camino y ahora estar dispuestos a servir al Señor, pues ya no tenemos las fuerzas para hacerlo porque ya es tarde. No que los ancianos no puedan entregarse al Señor, no, pero es que ya no tienen la misma fuerza para prestar un servicio adecuado al Señor. Ya no hay fuerzas para llevar adelante la misión de la iglesia. Pero otros comentadores ven en este versículo un llamado a entregarnos al Señor antes que vengan los días malos, es decir, antes que sea demasiado tarde. Los días malos se refiere al final del tiempo. El día es una referencia escatológica a la venida del Señor y se usa el lenguaje que se usaba para describir la venida del Señor. Incluso algunos ven en la descripción de los versículos siguientes, cuando habla del oscurecimiento del sol, la luna, las estrellas, el cumplimiento de la profecía que anuncia los días finales. Veamos un ejemplo en Joel 3, 14 al 18. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán miel. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová. El llamado de Salomón sería que debemos acordarnos del Creador antes que lleguen los días en que digas no tengo en ellos contentamiento, es decir, ya no tengo parte con los hijos de Dios, ya estoy condenado. Busca al Señor ahora, busca al Señor en este momento antes que se cierre la puerta de gracia y Él venga a ejecutar su juicio. Y es interesante que Salomón relacione acordarnos al Creador con el juicio. El problema es que nosotros vemos el juicio como una condenación, pero en realidad el juicio se veía como una salvación. Recuerden que las personas que tienen problemas o las viudas que tienen amenazadas sus tierras, venían a que se les hiciera justicia, se les redimiera. El juicio entonces está relacionado con la salvación, con el momento en que el Señor dirá, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Antes que eso suceda, antes que se cierre la puerta de la gracia, antes que la oportunidad de salvación termine, antes que sea tarde, acuérdate de tu Creador. Vienen entonces las reflexiones finales que nos ofrece Salomón en este libro y aparecen en los versículos 9 al 14. El versículo 9 dice:
Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Escudriñó y compuso muchos proverbios. El sabio investigó, leyó, vivió y se dio cuenta que las cosas que ofrece este mundo, las cosas que la vida nos ofrece, que a veces los seres humanos corremos desesperadamente por adquirir más, pues es vanidad. Es como perseguir el viento, no llevan a ningún lado. En los versículos 10 y 11 dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, pronunciadas por un pastor. Salomón nos dice que se esforzó para poder dar a su tratado el lustre literario que necesitara para que fuera aceptado por todo tipo de personas, pero sin comprometer la verdad. Estas palabras son como aguijones. Estos son instrumentos que se usan para punzar y estimular a una acción. El sabio espera que este libro lleve a una reacción de parte de los estudiantes, pero también dice que son clavos inquinados. Estos se usan para fijar y son difíciles de sacar. La verdad debe llevar a una reacción, pero la verdad, para que produzca los cambios, debe estar fija en el corazón. Entonces nos dice que estas palabras son como las de un pastor que pronuncia ante la congregación. Se puede decir que muchos libros, el mucho estudio, es fatiga para el cuerpo, según el versículo 12. Los libros que no reconocen al Creador, que no llevan a buscarlo de corazón, pues al final son inútiles. Tratados de filosofía y deducciones y especulaciones, pues la verdad solo traen fatiga. Pero este libro tiene como objetivo buscar que cada uno tenga un encuentro con el Creador antes que sea demasiado tarde. Y entonces concluye en el versículo 13: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo lo que Salomón ha escrito, todo lo que nos ha enseñado termina en este punto. Si quieres vivir realmente, si quieres ser feliz, si quieres disfrutar la vida, si quieres adquirir sabiduría, si quieres ser un hombre sabio, entonces teme a Dios, respeta a Dios, adora a Dios, rinde tu vida al Señor y entonces guarda sus mandamientos. No puede haber amor sin obediencia. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amor y obediencia están juntos. Separarlos es distorsionar el sentido del Evangelio. Amor sin obediencia nos hace mentirosos, según 1 Juan 2, 3 al 6. Pero obediencia sin amor no tiene sentido. El verdadero cristiano es aquel que ama a Dios y obedece con alegría. Y entonces termina el libro con el versículo 14. Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Toda nuestra vida está ante la vista de Dios. Nada podemos ocultarle a Él, no podemos engañarlo. Es un llamado a la autenticidad. De nada sirve aparentar, de nada sirve la hipocresía ante el Señor, porque llegará el momento en que tendremos que dar cuentas al Señor. El juicio es el encuentro con el Creador, es entregarle cuenta de lo que hicimos con los dones que nos dio, de lo que hicimos con la vida que nos confió. Esto no es una amenaza, sino una realidad. Cada uno enfrentará al Creador, pero si Jesús es nuestro abogado, el caso es salvación. Pero si hemos rechazado la invitación que provee Cristo y nos refugiamos en nuestras ideas, pensamientos, etc., entonces estaremos perdidos. Acordémonos del Creador, sirvámosle de corazón antes que sea demasiado tarde, porque un día nos veremos cara a cara con el Creador y allí tendremos que dar cuenta de lo que hicimos con nuestra vida. Hoy te invito a que busques al Señor, porque hoy puede ser hallado y hoy tu vida puede cambiar. Que el Señor te acompañe, es mi oración.